Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Cruz Murillo y hoy voy a hacerles una presentación sobre el texto Límites del constructivismo pedagógico para el doctorado en Ciencias de la Educación. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que el enfoque constructivista es una visión determinada de entender y explicar la manera en que aprendemos. La psicología que parte de este enfoque coloca su atención en el estudiante como agente principal de su propio aprendizaje. El autor de este texto comprende que el aprendizaje es una reorganización de las estructuras cognitivas de cada etapa del desarrollo de los niños. Es decir, los cambios que se generan en el conocimiento a partir de la interiorización y la experiencia de nuevos saberes se convierten en procesos recombinados que actúan sobre los esquemas mentales que tenemos los sujetos. En ese orden de ideas, usted va a encontrar una presentación apoyada en el texto Límites de la construcción del constructivismo pedagógico de distintos autores, en la cual se explica las ideas que el texto desarrolla. Además, hallará un apartado de conclusiones y referencias que le permiten ampliar su conocimiento acerca de este tema. Así, los maestros podrían retomar la importancia de educar de forma activa y la educación volvería a tener un componente demandante que posibilita una formación crítica desde este enfoque que es el constructivismo. El texto se divide en varios apartados y el primero es el paradigma constructivista. Y encontramos que este paradigma tiene tres grandes enfoques. Uno, el constructivismo radical. Dos, el constructivismo piagetiano. Y tres, el constructivismo social. Cuando hablamos de constructivismo radical, estamos entendiendo que desde allí se explica el conocimiento desde un campo filosófico, ¿sí? De ahí que se posicione desde un enfoque ontológico, es decir, desde la naturaleza del ser humano, y epistemológico, ¿cierto? Tiene una perspectiva idealista, tiene una creación de mundo por medio del pensamiento humano y depende de él mismo. Y se entienden dos situaciones bastante importantes. Uno, que el conocimiento no se entiende de manera pasiva. Y dos, que hay una función del conocer y esto es de forma adaptativa. Cuando hablamos del constructivismo piagetiano, hablamos que acercarse al conocimiento se genera por medio de estructuras cognitivas previamente construidas, lo que los maestros llamamos los presaberes, ¿cierto? Y que este conocimiento pues es una construcción subjetiva y que hay una relación dinámica siempre entre el sujeto y el objeto que se conoce. Cuando hablamos de constructivismo social, pues hablamos de darle un gran valor a las ideas del sujeto y al medio en el que se relacionan estas ideas. Dos, una epistemología constructivista tiene en cuenta varios aspectos. Uno, que el conocimiento se entiende como una construcción. Dos, el conocimiento es una construcción mental. ¿Por qué? Porque se interpreta la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se conocen, se interpretan las creencias y este conocimiento previo que tenemos los sujetos. La realidad es socialmente construida. Tres, el sujeto es un participante activo. Y es que aquí se tiene en cuenta pues esa relación entre el bagaje cultural que tenemos los sujetos y la nueva información que adquirimos con cada experiencia. Esto que permite pues una reestructura de la forma en que se conoce. Cuarto, no hay conceptos falsos o verdaderos. ¿Por qué? Porque hay una reconstrucción de los hechos del mundo constantemente, ¿cierto? Como hay una interacción entre el sujeto y el objeto que se conoce, pues esas estructuras mentales todo el tiempo se están desequilibrando, se están ajustando. Por lo tanto, no se puede determinar que cuando conozco esto simplemente es falso o verdadero. Y quinto, el conocimiento se modela. ¿Esto qué quiere decir? Que se reconstruye a lo largo de la vida. Lo que yo conocí en un momento de mi vida no es lo mismo que puedo conocer en este momento, teniendo en cuenta que puede ser el mismo objeto. ¿Por qué? Porque se han asimilado nuevos procesos de información, nos hemos acercado a nueva información o hemos tenido interacción distinta con el objeto. Por eso, el conocimiento se reconstruye a lo largo de la vida.
¿sí? Se organiza desde lo complejo a lo simple y se entiende que el conocimiento se construye por medio de la interacción entre varios componentes, el sujeto, el medio, la experiencia y por supuesto pues el objeto. Sin embargo, hay unas dificultades epistemológicas en el constructivismo muy claras y primero hay que hacer la precisión que no todo lo que habla sobre conocimiento construido o innovación es constructivismo. Es un error muy común en las prácticas educativas y también en los enfoques de las escuelas, por lo menos públicas de Colombia. El conocimiento es un proceso dinámico e interactivo. No existen estructuras innatas. Estas se construyen todo el tiempo. Además, pues hay una tribalización de propuestas constructivistas que se basan solo en la teoría y no en la práctica. Y eso sí que trae dificultades en las escuelas y en la práctica docente, ¿sí? Porque por ejemplo, no se aprende a colocar el constructivismo en el currículo, es decir, en los procesos metodológicos, didácticos y de evaluación eh, en las prácticas educativas que se generan constantemente en las escuelas. Sin embargo, aquí nos dice que hay unas dificultades epistemológicas claras en tres aspectos. Uno, en el subjetivismo, y es que el conocimiento se entiende como algo individual, ¿cierto? Y esto puede que no sea tan objetivo. No hay una garantía que el conocimiento pueda ser objetivo y por lo tanto vale, ¿cierto? Y la escuela tiene un carácter intersubjetivo, social, la construcción del saber es social. Por lo tanto, ahí hay una gran dificultad. Dos, que es espontáneo, ¿sí? Y la construcción del conocimiento tiene unas estructuras. Por ejemplo, en la escuela generamos unos procesos de contenido que no son responsabilidad solo del sujeto, pero que sí tiene una jerarquía, ¿cierto? Porque cuando decimos que es como espontánea la situación, pues entonces también cabría preguntarnos, pues, ¿cuál es entonces el papel del docente como mediador del proceso? Y por último, pues que se privilegia el ámbito cognitivo, ¿cierto? Y sabemos que pues los sujetos no solo tenemos esta parte cognitiva, sino que también podemos rescatar una parte muy importante que tiene que ver con lo afectivo, con lo ético y valorativo, ¿sí? El conocimiento conceptual, procedimental y actitudinal del que tanto hablamos en las escuelas, además porque el conocimiento pues es un proceso dinámico y complejo en su proceso de reelaboración y esto implica que hablamos de un sujeto completo, ¿sí? Por eso tan importante darle también cabida al aspecto emocional. Cuarto, el constructivismo como teoría pedagógica, y aquí rescatamos tres factores. Uno, la estructura cognitiva, que tiene que ver con esos esquemas sensoriomotrices que básicamente pues es desde el aspecto perceptivo, ¿cierto? Mucho antes que comience el lenguaje y los procesos de comunicación. Y dos, pues la categorización del saber, que es tan importante, ¿cierto? Cuando hablamos de estructura cognitiva, pues hablamos de esos comienzos de la creación de conceptos que empezamos a tener en nuestros esquemas mentales. Por otro lado, pues el saber previo y la construcción activa está enfocada desde el aprendizaje significativo de Ausubel y esto hace una precisión a entender la diferencia que tiene este tipo de enfoque con una instrucción mecánica, ¿cierto? Entonces allí, cuando hablamos de un aprendizaje significativo, hablamos como de unas etapas por las que hay que atravesar, que tiene que ver una con el diagnóstico, es decir, revisemos ese conocimiento previo que tienen los estudiantes frente a determinada situación. Dos, un enfoque total en la actividad o experiencia que tiene que ser completamente activa, participativa, de creación. Y tres, pues un proceso de evaluación que no solo tiene que ver con ese conocimiento adquirido, sino también con esos procesos motivacionales, emocionales y de actitud que tienen los sujetos, ¿cierto? Allí hay una relación muy estrecha entre el material actual que tenemos en nuestros esquemas mentales y pues esa estructura cognitiva que empezamos a generar luego de recibir nuevos procesos informativos, por ejemplo.
Y por último vemos que el constructivismo como una teoría pedagógica pues tiene muy en cuenta el factor social y las capacidades individuales, ¿cierto? Y esto desde un autor como Vygotsky que habla desde la interacción entre esos dispositivos de aprendizaje y el conocimiento, ¿cierto? Entonces traemos aquí que efectivamente la memoria, la concentración, los procesos de clasificación, que son los dispositivos de aprendizaje, pues tienen gran importancia y relevancia cuando de, de generar conocimiento se trata, ¿cierto? Y porque la estructura mental está organizada, y está organizada desde lo conceptual, desde lo metodológico y por supuesto desde lo cultural. Y hace un gran énfasis también pues en estos procesos de comunicación y desarrollo, que es lo que genera que los procesos de cognición pues avancen, se estructuren y se reestructuren constantemente. Además, nos generan unos aportes muy importantes del constructivismo de la enseñanza, y es que no podemos negar que muchas de las prácticas educativas y pedagógicas que realizamos en la actualidad pues tienen que ver con este enfoque. Encontramos primero coordinar las experiencias sensoriales con las motoras, pues porque a partir de allí interpretamos la realidad, ¿cierto? Desde lo perceptivo. Otro aporte es que el lenguaje hace parte del proceso de manifestación, pero también de la expresión de esos cambios y de esas alteraciones conceptuales que tenemos los sujetos cuando aprendemos algo nuevo. Otro aporte es el desarrollo de las estructuras cognitivas, y es que en medio de esos intercambios y cambios comunicativos y de desarrollo, pues hay diferentes habilidades que se pueden generar en diferentes etapas, y además cabe aclarar que si bien esto es un aporte, pues no toda adquisición de conocimientos o de información favorece un avance del sujeto. ¿Por qué? Pues que esto está muy ligado a las etapas de desarrollo que tienen los sujetos. Y otro gran aporte pues es desarrollar un componente afectivo, que ya está comprobado que el aprendizaje se genera en esos cambios de esquemas cognitivos, pero en esos esquemas en donde también se tienen en cuenta esos procesos motivacionales que llevan al estudiante a entender determinado o determinada situación. Sin embargo, el texto nos explica que hay unas objeciones a la pedagogía constructivista. La primera tiene que ver con juzgar los supuestos como verdades absolutas, ¿cierto? Y es que allí esto no se puede hacer. Se tiene más bien que preguntar cómo se construye el conocimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas de los docentes para construir conocimiento? Y esto generaría un aporte, digamos que un poco más sólido a las experiencias pedagógicas constructivistas que podemos encontrar en la escuela. Otro tiene que ver con el componente emocional, y es que si bien ha sido relegado, pues es importante identificar los procesos emocionales como unos aspectos funcionales en la construcción del conocimiento. Y por último, pues hay unas diferencias entre algunos pensadores. Aquí tenemos a Piaget, Ausubel y Vygotsky, que son como el fuerte en este aspecto, y tiene que ver con esos aportes que han generado, pero también con esos aspectos que les hace o que les hizo falta relacionar en este enfoque del constructivismo. Piaget, por ejemplo, aporta en factores metodológicos y didácticos, ¿cierto? Teniendo en cuenta las etapas de desarrollo, teniendo en cuenta unos procesos básicos como la asimilación y la acomodación, el desequilibrio de los esquemas mentales, pero no tiene claridad de cuál es el fin de la educación, ¿sí? Ni cuáles serían los procesos de secuencia y jerarquía de contenidos que se deberían enseñar, por ejemplo. Ausubel aporta desde un enfoque muy racional este aspecto del constructivismo. Sin embargo, le hizo falta saber, bueno, cómo funciona el pensamiento para poder pensar realmente el enfoque netamente solo desde lo racional. Y Vygotsky pues le apostó al desarrollo de sujetos desde lo social. Sin embargo, le faltó un componente importante que tiene que ver con la solución de problemas, y que a partir de allí, pues por supuesto que hay un desarrollo de los sujetos también bastante claro. Y por último, encontramos el constructivismo como una teoría epistemológica, una dualidad allí, y el constructivismo como una teoría pedagógica. Cuando hablamos del constructivismo como teoría epistemológica, básicamente estamos hablando de dos procesos. Uno, que el conocimiento se construye activamente, por ejemplo, en procesos de participación de los sujetos. Y dos,
que procesos como la asimilación y la acomodación, pues son funciones en la cognición adaptativas que permiten reorganizar los esquemas, ¿cierto? Que plantear nuevos conocimientos es importante destacarlos desde aspectos como lo social, lo individual y los presaberes de los que vienen cargados los sujetos, ¿sí? Además que entender el constructivismo como una teoría epistemológica genera definitivamente una aproximación al conocimiento científico. Por otro lado, pues encontramos el constructivismo como teoría pedagógica y encontramos también dos aciertos, ¿cierto? Uno, el aprendizaje significativo desde los procesos didácticos y metodológicos, ¿sí? Es importante conectar los contenidos a los intereses de los estudiantes, por ejemplo, y a las situaciones que los rodean, ya sean de orden social, personal o cultural, ¿sí? Y dos, pues que hay una actitud activa en el aprendizaje y eso quiere decir que es un aspecto crítico y esto justifica el desarrollo intelectual de los estudiantes. Para finalizar, algunas conclusiones como que el conocimiento activo involucra a los sujetos en sus procesos y se ve en la escuela con los materiales, la participación, los procesos de colaboración con los otros y esto afecta de manera positiva los esquemas mentales de cada individuo. Hay una perspectiva constructivista que se relaciona con los estudiantes y sus vivencias en pro de hacerse cargo de sus procesos, ¿sí? No solo relacionándolo con el conocimiento, sino también con esas etapas de desarrollo cognitivas en las que se encuentra cada sujeto. Los esquemas permiten clasificar la información obtenida y relacionarla con los saberes previos. Otra conclusión es que la relación docente-estudiante es dialógica, ya que el docente desequilibra el pensamiento por medio de sus procesos metodológicos y didácticos que llevan a la construcción de procesos de aprendizaje. Además, que la mediación de un docente fortalece la actividad mental y reorganiza esquemas mentales, ¿sí? Y esto tiene que ver con que cada sujeto tiene un conocimiento, tiene claridad del mismo y por supuesto hay una relación estrecha entre la cultura, el ámbito personal y el ámbito social que rodea a cada uno de los estudiantes. Muchas gracias. A continuación les dejo la referencia del texto.